Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 13 de El precioso ornamento de la liberación por Gampopa, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Esta base, perfumada y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la ofrezco visualizándola como una tierra pura. Que todos los seres disfruten de las tierras perfectamente puras. Capítulo 13. La perfección de la ética moral. En resumen, reflexión en las faltas y virtudes. Definición, clasificación, características de cada clasificación, aumento, perfección y resultado. Estas 7 comprenden la perfección de la ética moral. 1. Primero, reflexión en las faltas y virtudes. Aunque se tenga la práctica de la generosidad, no se alcanzará el perfecto cuerpo de los dioses y seres humanos si no se tiene ética moral. El Madhyamakavatara dice: aunque se reciban riqueza a través de la generosidad, aquel que quiebra su base de ética moral caerá en los reinos inferiores. Sin la práctica de la ética moral, no se encontrarán las enseñanzas del Dharma. Dice el sutra poseyendo la ética moral, Sila Samyukta Sutra. Por ejemplo, una persona sin visión no verá las formas. De igual manera, una persona sin ética moral no verá las enseñanzas del Dharma. Más aún, sin ética moral, no se puede ser liberado de los 3 mundos del samsara. Ese mismo sutra menciona, por ejemplo, una persona sin pies no puede andar por un camino. Asimismo, una persona sin ética moral no puede liberarse. Más aún, sin ética moral, se pierde el sendero de la iluminación y por lo tanto no se alcanza la iluminación insuperable. Por otro lado, se alcanzará el cuerpo perfecto cuando se tenga ética moral. Dice el Prajnaparamita Samkhayagata: a través de la ética moral se evitará el renacimiento en los animales y en los otros reinos inferiores, las 8 condiciones desfavorables, y siempre se encontrará tiempo disponible. Cuando se tiene ética moral, se puede establecer la base de toda bondad y felicidad. El Surleka dice: tal como el suelo es la base para el movimiento y la quietud, así la ética moral es la base para todas las cualidades excelentes. Cuando se tiene ética moral, es como tener tierra fértil. Con esa base, todas las cosechas de las buenas cualidades crecerán. El Madhyamakavatara dice: cuando todas las buenas cualidades aumentan en el campo de la ética moral, se puede gozar del resultado sin cesar. Cuando se tiene ética moral, se alcanzarán las diversas puertas hacia las concentraciones meditativas. El Sutra de la lámpara lunar, Khandra Pradipasutra, dice: se alcanzará rápidamente la concentración meditativa sin aflicción. Este es el efecto beneficioso de la ética moral. Cuando se tiene ética moral, se conseguirá todo para lo cual se oró y se tuvo aspiración. El Sutra del encuentro entre el padre e hijo, Pittaputra Samagamana Sutra, dice: para aquel que guarda ética moral pura, todas sus oraciones de aspiración se cumplirán. Cuando se tiene ética moral es más fácil establecer la iluminación. El mismo sutra dice: la ética moral trae efectos beneficiosos para los grandes. Por esta razón no es difícil establecer la iluminación. Y de esa manera hay muchas cualidades grandes. El Sila Samyukta Sutra dice: aquel que tiene ética moral
encontrará al Buda cuando aparezca. Aquel que tiene ética moral tiene el ornamento más supremo. Aquel que tiene ética moral es la fuente de todo gozo. Aquel que guarda la ética moral es alabado por todo el mundo. 2. Definición. La definición de la ética moral tiene 4 cualidades. Dice el Bodhisattva Bhumi: se debe comprender que la definición de la ética moral tiene 4 cualidades. ¿Cuáles son esas 4? Tomar preceptos en forma perfecta de otros. Motivación pura, si declina nuestra práctica se renueva, y para que no decline se debe tener atención y respeto. Abreviadamente, estas 4 cualidades están bajo la categoría de recibir y proteger. En la acotación anterior, la primera cualidad es recibir, y las últimas 3 son proteger. 3. Clasificación. La ética moral tiene 3 clasificaciones. 1. La moralidad de la restricción. 2. La moralidad de acumular dharma virtuoso. Y 3. La moralidad de beneficiar a los seres sensibles. La primera significa restringir la mente en un lugar adecuado. La segunda, madurar las cualidades del dharma en la propia mente. Y la tercera, madura completamente a los seres sensibles. 4. Características de cada clasificación. 1. La moralidad de la restricción. 2 tópicos describen la moralidad de la restricción. 1. Común y 2. No común. 1. Restricción moral común. Primero, la común se refiere a los 7 tipos de votos pratimoksha. Dice el Bodhisattva Bhumi: dentro de los preceptos pratimoksha hay 7 formas de tomar los preceptos perfectamente. Estos son Bhiksu, Bhikshuni, Shiksamana, Shramanera, Sharamanerika, Upasaka y Upasika. Estos se dividen en personas laicas y renunciantes. Todas son restricciones de dañar a otros. El Pratimoksha provee restricción solo para el propio beneficio. Pero los bodhisattvas se restringen para el beneficio de los demás. El Narayana Parichasutra dice: no se debería guardar la ética moral para obtener un reino, ni para obtener reinos más elevados, ni para estados de Indra o Brahma, ni para obtener riqueza, ni para el estado de Ishvara, ni para el cuerpo. Asimismo, no se debe proteger la ética moral por temor al renacimiento en reinos inferiores del infierno. También por temor a nacer como animal. Tampoco se debe proteger la ética moral por temor a renacer en el mundo de Yama. Yama es el señor de los espectros hambrientos. Por otro lado, se debe guardar la ética moral para establecer a los seres sensibles en la budeidad. Se debe proteger la ética moral para beneficiar y traer felicidad a todos los seres sensibles. 2. Restricción moral no común. Shantideva, siguiendo el Sutra de la Esencia del Espacio, Akasagarbha Sutra, dice que hay 5 caídas raíces para un rey, 5 caídas raíces para ministros y 8 para sus súbditos. Hay 18 títulos, pero 14 caídas reales. Las caídas del 1 al 4 son cometidas por ambos reyes y ministros, y así se les cuenta doble hasta un total de 18. La caída quinta es cometida primordialmente por reyes. La caída 6 es más bien cometida por ministros. Y las caídas número 7 hasta el 14 son comúnmente cometidas por sujetos. Y entonces menciona este sutra. 1. Robar la riqueza de la triple joya es una caída. 2. Prohibir el precioso dharma. El sabio ha dicho que esta es la segunda caída. 3. Quitar los hábitos, golpear o poner en prisión a un monje que ha renunciado a sus votos o causar que un monje renuncie sus votos. 4. Cometer cualquiera de los 5 crímenes atroces. 5. Sostener una visión errada. 6. Destruir ciudades y pueblos. Estas son las caídas raíces de las que habló el Buda. 7. Expresar la vacuidad a seres que no están completamente entrenados. 8.
causar que aquellos que han entrado en el sendero de la budeidad renuncien totalmente a la iluminación. 9. Causando que alguien renuncie a un voto pratimoksha, conectándolo al vehículo Mahayana. Puesto que el voto pratimoksha forma parte del sistema Hinayana, algunas personas piensan erróneamente que los bodhisattvas no deberían observar ninguna de las 7 categorías de votos. La caída número 9 se menciona para contrarrestar este error. 10. Creer que el entrenamiento no purificará las emociones aflictivas del deseo y las demás, e influenciar a los demás que vayan por ese camino. 11. Expresar las propias buenas cualidades para obtener riqueza, honor y alabanza y abusar de otros. 12. Expresar equivocadamente: yo poseo la paciencia de las enseñanzas profundas. En otras palabras, alegar falsamente la realización de la vacuidad. 13. Causar que un practicante sea castigado, tomar con engaño una ofrenda que era para las 3 joyas o aceptar una coima. 14. Interrumpir a alguien en meditación en la calma. Tomar las provisiones de un practicante de retiro y dárselas a alguien que dice oraciones. Estas son las causas raíces que causan que usted renazca en los grandes reinos del infierno. En la tradición de Dharmakirti, siguiente el Bodhisattva Bhumi, hay 4 caídas raíces y 46 caídas subsidiarias. En los 20 preceptos, Samvaravimsaka, que es una abreviación del Bodhisattva Bhumi, dice: alabarse a sí mismo y abusar de otros a causa del apego a la riqueza y el honor, no dar el dharma ni riqueza por causa de la avaricia a aquellos que están sufriendo y sin protección, castigar con rabia a otros sin aceptar sus disculpas, evitar el vehículo Mahayana y dar enseñanzas falsas. Las 46 caídas subsidiarias también se mencionan en el Samvadimsaka. No hacer ofrendas a las 3 joyas. Seguir el apego con la mente y demás. Las 46 caídas subsecuentes son: 1. No hacer ofrendas a las 3 joyas. 2. Seguir el apego con la mente. 3. No venerar a practicantes mayores. 4. No responder las preguntas de los demás. 5. No aceptar las invitaciones de los demás. 6. No aceptar ofrendas de oro y demás. 7. No entregar el dharma a aquellos que la desean. 8. Mirar peyorativamente e ignorar a aquellos que renuncian a la ética. 9. Evitar estudios que puedan inspirar la confianza de los demás. 10. Realizar menos esfuerzos por los demás como los oyentes. 11. Debido a una falta de compasión, no actuar de forma no virtuosa cuando es necesario hacerlo. 12. Aceptar formas de vida erróneas. Adulación, excitación, entretenimiento, decepción. 13. Disfrutar actividades frívolas tales como el deporte. 14. Pensar que se permanecerá en el samsara porque el nirvana no puede ser alcanzado. 15. No difundir los defectos de los demás. 16. No purificar las emociones aflictivas de los demás cuando están afligidos. 17. No entrenar en las 4 prácticas del practicante, que son A. No regañar a los demás, aunque éstos te regañen a ti. B. No enrabiarse cuando incitado a la rabia. C. No revelar la falta de otro, aun cuando alguien revele las tuyas. D. No golpear en respuesta a ser golpeado. 18. Abandonar y ser negligente con aquellos que se han enojado contigo y no proporcionarles ayuda. 19. No aceptar las disculpas de alguien que se disculpa de acuerdo al Dharma. 20. Seguir pensamientos de rabia. 21. Reunir un séquito para la fama y las riquezas. 22. No evitar la pereza del sueño y del placer. 23.
Divulgar tus intereses en habladurías frívolas y conversaciones vanas. 24. No hacer esfuerzos para estabilizar tu mente. 25. No abandonar las 5 obscuraciones de la concentración meditativa, que son A. Excitación y arrepentimiento. B. Pensamientos erróneos. C. Sueño y letargo. D. Deseo. E. Duda. 26. Volverse apegado a las bendiciones, claridad u otras experiencias de la concentración meditativa. 27. Abandonar el respeto por el vehículo de los oyentes. 28. Hacer esfuerzos por la cesta pitaka de los oyentes, evitando el entrenamiento del bodhisattva. 29. Hacer esfuerzos en los estudios de los textos tirtikas sin hacer esfuerzos en el estudio del Buddha-dharma. 30. Hacer mayores esfuerzos en los textos tirtikas que en el Buddha-dharma. 31. Abusar del vehículo Mahayana. 32. Alabarse a sí mismo y abusar de otros. 33. Debido a la arrogancia, pereza y demás, no buscar las preciosas enseñanzas del Dharma. 34. Mirar peyorativamente al maestro y confiar en meras palabras en lugar de su significado. 35. No apoyar a aquellos que lo necesitan. 36. Evitar cuidar a los enfermos. 37. No realizar esfuerzos para desechar el sufrimiento de los demás. 38. No corregir bien a aquellos que son inconscientes. 39. No retribuir a aquellos que te han hecho bien. 40. No desechar el sufrimiento de aquellos que están deprimidos. 41. No otorgar necesidades a aquellos que las necesitan, pudiendo hacerlo. 42. No cuidar de los tuyos con enseñanzas y necesidades materiales. 43. No armonizar ni concordar con las acciones virtuosas de los demás. 44. No alabar las buenas cualidades de los demás. 45. No prevenir a aquellos que están cometiendo acciones no virtuosas. 46. No dominar a otros con poderes espirituales cuando es necesario. Si estos actos son cometidos debido a la falta de respeto y pereza, entonces se le denomina caída aflictiva. Así purifica en frente de aquellos que poseen el voto de bodhisattva. Aflictivas o no, se debe ser testigo de la propia mente y purificar todas las acciones no virtuosas en frente de budas y bodhisattvas. Cuando éstas son cometidas debido a olvido o inconsciencia y demás, también se le denomina caída. 2. Ética moral de acumular virtudes. Luego de tomar en forma perfecta los votos del bodhisattva de la ética moral, acumule virtudes para poder lograr la iluminación a través del cuerpo y la palabra. Brevemente, esto se denomina la acumulación de las virtudes. ¿Cuáles son? El Bodhisattva Bhumi dice: mantener y sostener la moralidad del bodhisattva. Hacer esfuerzos gozosamente en escuchar, contemplar y meditar. Honrar y servir a todos los maestros. Ayudar y cuidar a los enfermos. Dar correctamente y proclamar las buenas cualidades. Regocijarse en los méritos de otros y en su paciencia. Tener paciencia ante la mirada peyorativa. Dedicar la virtud hacia la iluminación y dedicar oraciones de aspiración. Hacer ofrendas a la triple gema y esforzarse en la enseñanza virtuosa. Sostener la introspección. Recordar el entrenamiento del bodhisattva. Proteger el entrenamiento del bodhisattva con atención vigilante. Proteger todas las puertas de los sentidos y comer moderadamente. Hacer esfuerzos en la práctica meditativa sin dormirse muy temprano en la noche ni dormir muy tarde en la mañana. Atender a los maestros espirituales y a los auténticos benditos. Investigar las propias faltas y purificarlas. De esta manera, practicando estas buenas cualidades, se protegerán y aumentarán. Esto se denomina la ética moral que acumula virtudes. 3. La ética moral que beneficia a los seres sensibles. Brevemente hay 11 tópicos a saber. ¿Cuáles son? El Bodhisattva Bhumi dice: 1. Mantener actividades significativas. 2. Dispersar el sufrimiento de aquellos seres que están sufriendo. 3.
Mostrar los métodos a aquellos que no los saben. 4. Recordar la bondad de otros y corresponderla. 5. Proteger a los otros de los miedos y dispersar el lamento de los que sufren. 6. Brindar necesidades a los que carecen de ellas. 7. Conseguir provisiones para traer discípulos a la comunidad del Dharma y actuar de acuerdo al nivel de comprensión de esa gente. 8. Crear alegría diciendo las buenas cualidades. 9. Corregir adecuadamente a alguien que actúa mal. 10. Refrenarse de crear temor con poderes milagrosos. 11. Causar que otros sean inspirados por las enseñanzas. Más aún, para poder crear confianza y fe en los demás y para prevenir recaídas en uno mismo, se deben evitar las acciones impuras de las 3 puertas y mantener las 3 purezas. Acciones impuras del cuerpo. Evite acciones indomables tales como correr o saltar innecesariamente y demás. Usted debe mantener acciones puras, suave y gentilmente, con una sonrisa. El Bodhicharyavatara dice: ahora, mientras haya libertad para actuar, siempre debo presentar una cara sonriente y cesar de estar ceñudo y enojado. Yo debería ser un amigo y consejero del mundo. Y cuando mire a otros con mis ojos pensando: yo me despertaré plenamente dependiendo de este ser, lo debo mirar con un corazón abierto y con amor. Y cuando me siente, yo no debo sentarme con las piernas estiradas ni frotar mis manos juntas. Y cuando coma, no debo llenar mi boca, comer ruidosamente o con la boca abierta. Y cuando me mueva, debo desistir de la desconsideración y de la bulla, mover sillas y esas cosas, tampoco abrir las puertas con violencia. Siempre debo deleitarme en la humildad. Y cuando duerma, tal como el Buda se tendió para dormir, así debo yacer en la dirección deseada. Acciones impuras de la palabra. Evitar la conversación ociosa y las palabras duras e hirientes. Las faltas de la conversación ociosa se mencionan en el Ratnamega Sutra. Dice: el infantil rehúye el precioso Dharma. Su mente se pone arrogante e hiriente. Él se aleja de permanecer en la calma y de la visión interno especial. Estas son las faltas de la conversación ociosa. Nunca se tiene devoción por los maestros y siempre se goza con las palabras falsas y maliciosas. Se permanece sin esencia y su discernimiento se deteriora. Estas son las faltas de la conversación ociosa. De acuerdo al Chandra Pradipasutra, las faltas de las palabras duras son: lo que sea que se vea como falta en otro, que no se declare como falta, se recibirá el resultado de cualquier acción que se haga. El Sutra de las Instrucciones de la No Producción de Todos los Fenómenos, Sarva Dharma Pravartinirdesa Sutra, dice: aquel que habla de la caída de un bodhisattva estará muy lejos de alcanzar la iluminación. Hablando de sus faltas debido a los celos, uno estará lejos de la iluminación y demás. Por lo tanto, uno debe evitar la conversación ociosa y las palabras duras. La forma de usar la palabra pura, el Bodhicharyavatara dice: al hablar, debe hablarse desde el corazón y de lo que sea relevante. Hacer que el significado sea claro y las palabras agradables. No se debe hablar desde el deseo o el odio, sino que en tonos gentiles y con moderación. Acciones impuras de la mente. Evite anhelar ganancia y honor y también el apego a dormir, flojear, etc. Las faltas de anhelar ganancia y honor se señalan en el sutra solicitado con extrema sinceridad. Adhyasaya Samkodana Sutra. Maitreya, los bodhisattvas deben investigar y comprender que apegarse a la ganancia y al honor producirá deseo. Se debe comprender que la ganancia y el honor producirán odio. Se debe comprender que la ganancia y el honor producirán ignorancia. Se debe comprender que la ganancia y el honor producirán ignorancia. Se debe comprender que la ganancia y el honor producirán engaño. Se debe comprender que todos los budas desaprueban la ganancia y el honor. Se debe comprender que la ganancia y el honor destruirán la raíz de las virtudes. Se debe comprender que la ganancia y el honor
son como una prostituta engañadora. Aunque se obtengan riquezas, no se estará satisfecho. El Pitaputra Samagamana Sutra dice, por ejemplo, no se estará satisfecho tomando agua con la que se sueña. Y asimismo, todos los objetos de deseos sensuales no darán satisfacción aunque se los goce. Con esa comprensión, usted debe reducir el apego y estar contento. Las faltas del apego al sueño se dice, apego a dormir y flojear causará que la inteligencia decline. También causará que la mente discernidora decrezca, siempre causará que se esté lejos de la sabiduría primordial. Y cuando se está atado al sueño y a la pereza, se vuelve letárgico, flojo y sin discernimiento. Puede ser vencido por los obstáculos de los seres no humanos. Y estando en el bosque, puede ser dañado y demás. Por lo tanto, estos deben ser evitados. En las acciones puras de la mente se mantiene la confianza y así como explicado anteriormente. V. Aumento. La ética moral aumentará a través de la sabiduría primordial, la conciencia discernidora y la dedicación, como se ha explicado en el capítulo 12. 6. Perfección. La perfección de la ética moral se basa en la vacuidad omnipenetrante y en la compasión, como se ha explicado en el capítulo 12. 7. Resultado. Se deben comprender los resultados de la ética moral en los estados últimos y convencionales. En el estado último se alcanza la iluminación insuperable. Dice el Bodhisattva Bhumi, perfeccionando plenamente la paramita de la ética moral del Bodhisattva, se alcanzará la iluminación insuperable, perfecta y completa. En el estado convencional, aun cuando no se desee, se alcanzará la perfecta felicidad del samsara. El Bodhisattva Pitaka dice, Shariputra, no existe un gozo glorioso y perfecto de los dioses o humanos que un Bodhisattva con ética moral pura no los posea. Un Bodhisattva continuará el sendero si no se deja vencer por el gozo y la felicidad del samsara. Dice el Narayana Paricha Sutra, un Bodhisattva que posee esa ética moral no caerá desde la monarquía universal, porque tiene introspección y deseo de iluminación. No declinará desde el estado de Indra, porque tiene gran introspección y deseo de obtener la iluminación, etc. Un Bodhisattva que posee esta clase de ética moral será alabado y honrado por los seres humanos y no humanos. El mismo sutra dice, los dioses siempre se postraron ante un Bodhisattva que permanece en la cumbre de la ética moral y será siempre alabado por todos los nagas. Será alabado por los yakshas, los gandharvas siempre le harán ofrendas. Será buscado por brahmines, reyes, mercaderes y hacendados. Los budas siempre piensan en ellos y siempre serán estimados por todo el mundo, incluyendo los dioses y demás. Este es el capítulo 13 que trata acerca de la perfección de la ética moral, del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Que la preciosa bodhicitta nazca donde no ha nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Que la visión de la vacuidad nazca donde no ha nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. En la tierra de las nieves, tú eres la fuente de felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso Chenrezig permanece hasta el fin del samsara. Así como el héroe Manjushri logró la omnisciencia y también Samantabhadra, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para practicar como ellos y poder seguir sus pasos. Así como los budas de los 3 tiempos elogiaron la dedicación como lo más sublime, yo también dedicaré por completo todas estas raíces de virtud para que podamos realizar buenas obras. Como la única fuente de beneficio y gozo, que las enseñanzas permanezcan en este mundo indefinidamente y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estándares de victoria. Gracias por escuchar.